Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Bendiciones para todos. Continuamos con estos preciosos estudios de discipulado. Aleluya. Quería un poco para rememorar la reunión pasada. Estuvimos hablando de la importancia que ha tenido lo que es la visión discipular que el Señor nos ha dado hace 21 años en este lugar. Para mí ha sido la columna vertebral de todo lo que ha levantado este movimiento. El discipulado ha sido una experiencia transformadora, renovadora. Recordábamos ahora mismo la reunión de 144, decía el pastor Andrés la semana pasada, que fue 2010-2011, no recordamos la fecha, donde teníamos ya los 144 líderes de célula, discípulos del Señor, y donde nos estábamos preparando para ir a 1728 líderes de célula, hombres y de mujeres. Hoy quiero avanzar un poquito más en el tema del discipulado. Ustedes saben, con mis discípulos, en los discipulados de los lunes, hemos estado leyendo un libro que nos dieron en una conferencia para pastores. Este es el libro que escribió el pastor José Luis Navajo, de España. Este pastor estuvo en nuestra congregación el año pasado. Fue una gran bendición, un domingo. Y este pastor en esa conferencia para pastores dio unas conferencias maravillosas, y él nos regaló este libro, nos obsequió este libro que se llama Lunes con mi viejo pastor. Y es donde él cuenta, pues, y el libro lo estuvimos leyendo capítulo por capítulo por varios lunes. Lo estamos leyendo, todavía no lo hemos terminado, porque tuvimos un alto con la pandemia. Capítulo por capítulo, lunes tras lunes, interesantísimo todo. Cuenta más o menos la historia de él mismo, de José Luis Navajo, como él lo dice ahí mismo, de un pastor de una iglesia chiquita, de un pueblo chiquito, donde todo era pequeño, y que ya a través de pastorear tantos años lo mismo, todo el tiempo, estaba bastante desilusionado con la iglesia, con su ministerio, con el trabajo. Y llegó el momento, apóstol, cuando él quería ya renunciar. Quería entregar la iglesia, estaba cansado, como se sienten cansados muchos pastores en el mundo. Cuando yo leía la historia del pastor José Luis Navajo, de ese hastío que tiene de pastorear un pueblo chiquito que crece y decrece. La historia de muchos pastores, incluso la misma historia del pastor César Castellano antes de fundar la Misión Carismática Internacional. Él renunció, el pastor César Castellano, mucha gente no sabe que después de 9 años de pastoreo, el pastor César Castellano renunció al pastorado, pastor José Luis, renunció al pastorado, no pudo más. Él dice que él tenía una iglesia que llegaba a 120 personas, bajaba a 119, subía a 120, bajaba a 115, subía a 120, hasta que él dijo, no puedo más, y entregó eso. Él dijo, no puede ser que para esto me llamó el Señor. Y después entonces recibió el llamado para fundar la Misión Carismática Internacional, que la comenzó con 8 personas en la sala de su casa. Y miren lo que es ahorita la Misión Carismática Internacional. Entonces, esa misma historia de César Castellano es la misma historia de José Luis Navajo, pues. Y cuando él va a renunciar, cuando él va a entregar la iglesia, cuando él está decidido ya a entregar su ministerio porque no puede más, la esposa, él tiene unos sueños con su viejo pastor, y la esposa le recomienda que ella lo va a acompañar en la decisión que él tome. Pero ella le pide que el lunes visite a su viejo pastor, pues. Y esa visita que él le hace ese lunes le cambia a él la vida, y le cambia su forma de ver incluso el ministerio. Entonces se transforman esa reunión de los lunes. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué día nosotros hacemos el discipulado? Los lunes. Entonces, fíjate que el principio es que los lunes, él daba su servicio los domingos, su culto, pero los lunes, ¿a quién visitaba? A su viejo pastor. Entonces, para nosotros, cuando empezamos a estudiar el libro juntos como iglesia, como discípulos, no nos fue extraño nada lo que leíamos aquí, porque tenemos 21 años reuniéndonos los lunes. ¿Sí me entienden? Ustedes están lunes con su joven pastor. Él se reunía con el viejo pastor. Ustedes se reúnen con su fuerte pastor. Miren, ahí están los músculos. Pero todos los lunes por 21 años. Algo tiene que suceder, hermano. Algo tiene que suceder.
el interés que ustedes tienen por venir a esta reunión de los lunes, cada lunes por 21 años sin faltar. Yo nunca he faltado ni siquiera un solo lunes, porque incluso yo he estado fuera de la iglesia un domingo porque he estado predicando en alguna ciudad de Venezuela y me vengo de esa ciudad para estar el lunes en discipulado. O sea, te puedo faltar el domingo, pero no te puedo faltar el lunes, porque el lunes para mí siempre ha sido la reunión más importante. Así que lo que él decía era muy conmovedor. Entonces ese pastor lo va animando, lo va ministrando, lo va reenfocando y se convierte en un padre para el pastor José Luis Navajo. Muy bonita el libro, yo lo recomiendo, ¿verdad?, a los que nos están viendo, y le doy gracias al pastor, porque él estuvo aquí en la iglesia. Pero yo quiero hoy leerles casi uno de los últimos capítulos, que se llama Una cita inesperada. Ustedes saben que el pastor estaba viejito y ustedes saben que el pastor se le iban acabando las fuerzas ya. Y era que el pastor, bueno, muchos pastores, le voy a contar la película porque esa parte no la han leído. El pastor estaba muy enfermo. Él estaba enfermo y se descubre en uno de los capítulos anteriores a que el viejo pastor tiene un cáncer. Ya está muriendo, pues ya tiene un cáncer donde él ya está muriendo. Oye, él le da mucha tristeza porque le dijeron, le confiesan a él, a José Luis Navajo, que al viejo pastor le quedan pocos días de vida. Y él decía, tremendo, o sea, él le pegó mucho eso. Y entonces, bueno, él fue ese lunes, lo vio con menos fuerzas y eso. Y entonces se despidieron y él pensaba que se iban a ver el próximo lunes. No, pero él recibió una llamada urgente el viernes. Y porque el pastor, su viejo pastor, tenía la necesidad, oiga bien, de darle una palabra con urgencia. Resulta que, bueno, le voy a contar, ¿vale? La urgencia era, Lady, que el viejo pastor no llegaba el lunes. No sé si que Dios le había dicho, no sé si que él sentía que él no iba a llegar el lunes. Y él quería ese viernes entregarle el último tesoro en las manos del pastor José Luis Navajo. Entonces él le dijo, vente, pero no es lunes. Entonces después él entiende y él se vacía. Él decía que sin una necesidad de vaciarse con él ese día viernes y se despiden. Y bueno, ¿y por qué? Porque el día lunes, en la madrugada, él partió con el Señor. Ahora yo quiero que ustedes escúchenme bien, porque yo me conmoví tanto cuando leí este capítulo, que los pastores no lo leyeron conmigo, no lo leímos los otros, pero no. Porque yo me conmoví, pastores, oye, porque ¿de qué creen ustedes que fue la enseñanza? La enseñanza fue de discipulado, de la importancia del discipulado. Y yo decía, Dios mío, yo retomando esto y me consigo con este capítulo. Entonces, bueno, se los voy a leer, amén, y vamos conversando, ¿le parece? Dice así, era viernes. El estridente sonido del teléfono me hizo dar un repingo y soltar de golpe el bolígrafo con el que remataba el sermón para el próximo domingo. Él estaba trabajando en su sermón. Miré el reloj, aún faltaban unos minutos para las 7 de la mañana. Las pocas llamadas que había recibido a horas intempestivas nunca fueron buenas. Así que cuando llaman hacia una hora dice, ay Dios mío, uno siempre piensa en una mala noticia. El sobresalto se convirtió en preocupación al observar que el número de llamada correspondía a mi viejo pastor. Es decir, que ya él sabía que el pastor tenía cáncer y ve que está llamando tempranito un viernes. Entonces él dice, Dios mío, ¿qué le pasaría? Entonces dice, respondí de inmediato. Siento molestarte. La voz de Raquel, la esposa del viejo pastor, sonaba a disculpa, pero mi esposo insiste en verte cuanto antes. Iré enseguida, pero dígame, ¿está todo bien? ¿Le ocurre algo a su marido? No, nada especial, salvo que sus fuerzas son cada vez menos y no ha dejado de insistirme en que necesita hablar contigo. 20 minutos después me tenía al frente allí, tenía frente a mi familiar Puerta Azul, tachonada de clavo, ya iba llegando a la casa. Ni tiempo tuve de agarrar el lavadón para llamar, o sea, no tuvo tiempo para llamar. La puerta se abrió como si Raquel hubiese estado oteando por la ventana, aguardando con impaciencia me llegase. Cuando iba a tocar la puerta, la mujer le dice, no, pasa, te están esperando. O sea, había urgencia. Está en su habitación, me dijo. La sombra bajo sus ojos denunciaba que la noche había estado exenta de sueño. Hola, hijo, le dijo. El anciano ya no me llamaba de otra manera y siempre extendía sus brazos en la bienvenida. Lo empecé a llamar hijo. Perdona mi capricho de hacerte venir sin ser lunes y a estas horas, pero hay algo aquí
aquí en el corazón, dice, hay algo aquí, dio 2 leves toques sobre sus costillas a la altura del corazón que pugna por salir y temo que el lunes, y se queda en punto suspensivo. No permití que acabara la frase, sino que me incliné sobre su lecho y lo abracé. Olía como siempre a colonia fresca y a jabón. Raquel le aseaba tan concienzudamente que aquel cuerpo exhalaba aroma limpio. También sus ojos, siempre húmedos a causa de la edad, eran ventanas abiertas a un interior inmaculado. Me alegra verle, le dije. También a mí me cuesta trabajo aguardar hasta el lunes. Quiso ir directo al grano. Sé que ya conoces los pormenores de la enfermedad que me afecta. Con un talante extraordinariamente sereno mantuvo su mirada en mis ojos y continuó. El cáncer es uno de los pocos males que todavía no puede curar esos modernos fármacos. No debe usted perder la esperanza, le interrumpí, ni tampoco la fe. Conservo intacta ambas, le dice el viejo pastor, me aseguró. Disculpa si suena arrogante, pero no he perdido ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, no seré yo quien tuerce el brazo a Dios para que suelte el milagro. Dice, Él es sabio y yo no. Él conoce lo más conveniente para mí y yo lo desconozco. Prefiero, por tanto, descansar en su sabiduría y asumir tranquilamente su sabio designio. Se incorporó dificultosamente para dar fuerza a su mensaje. Pero no te hice venir para hablar de mis enfermedades. En ese punto, huelga malgastar tiempo en detalles, como no sea para reconocer que fui un poco obcecado en mi negativa de recurrir al médico cuando comenzaron las molestias. No obstante, la ciencia está en desventaja frente al cáncer. La cirugía puede extirparlo siempre que no se haya expandido excesivamente, pero en mi caso no solo lo descuidé demasiado, sino que la cosa esta tuvo la desfachatez de atacarme el páncreas, descartando con ello tanto la posibilidad de intervenirlo como de sobrevivir, salvo que la intervención de Dios, que ya te he dicho que ni la descarto ni la exijo, en poco tiempo, unos días o tal vez una semana, habré muerto. Bueno, y era tan serio que el próximo lunes ya él partía con el Señor. Le dice, ve, un escalofrío surcó mi cuerpo, dice Navajo, recorriéndolo desde la planta de los pies hasta la cabeza. La transparencia de mi viejo pastor me dejó mudo y su entereza perplejo. Hoy puedo hablar de ello con total serenidad, aunque no creas que siempre fue así. ¿Sabe que toda esta parte de la conversación es importante? Porque todo esto es discipulado. Cuando él se está prácticamente confesando con su discípulo, le está contando sus fortalezas, sus debilidades, y pasó durante todo el libro. Eso es un discipulado, una relación de padre e hijo. Y dice, ve, cuando los doctores me informaron del incómodo inquilino del cáncer que se alojaba en mi interior, casi me derrumbo. Está contando esa debilidad, casi me derrumbo. Ay, ahí quedé yo con unas esperanzas de mi vida entre 2 y 6 meses, le dijeron. Cuando le dieron el diagnóstico tenía entre 2 y 6 meses. Dice, hora a hora más melancólico, hasta que apareció él, o sea que apareció, interrumpió Dios, aclaró, y lo hizo de una forma poderosa. Mi lecho de enfermedad dejó de ser un potro de tortura para convertirse en un altar de adoración. Tornó el sombrío corredor que desembocaba en muerte en un delicioso camino que me acercaba a la vida plena. Sonrió y se echó hacia atrás, dejando descansar su cuerpo. Pero no te llamé para martirizarte con mis penas, dijo, mirándome y sonriendo. Como te dije, hay algo que pesa en mi corazón. Oiga bien, hace unos días te dije que era necesario que formaras discípulos. ¿Recuerdas? Asentí con la cabeza y a continuación recité como alumno aplicado. Bueno, los 5 personas que me dijiste, esto lo vimos hace tiempo. Personas problemas, ¿se acuerdan? Gente buena, compañeros de batalla, discípulos. Enfaticé la palabra por ser la que él acababa de mencionar, y personas de recurso. Matrícula de honor, dice. Sonrió brevemente y luego adoptó un tono grave. Dice, tengo la urgencia por recalcar ese aspecto, el aspecto de discípulo. El del discípulo será fundamental para que sirvas a Dios con gozo
y de forma duradera. ¿Te has dado cuenta de que Jesús dedicó mucho más tiempo a su grupo de 12 que a las multitudes? Repito, ¿te has dado cuenta que Jesús dedicó mucho más tiempo a su grupo de 12 que a las multitudes? Pastores, tomen nota de eso, porque sabes que nos gustan las multitudes y a veces nos entretenemos con las multitudes. Muchas de las fotos que ustedes mandan son fotos con las multitudes. Nos alegra las multitudes, nos emociona las multitudes. Algunos se excitan con las multitudes. Pero Jesús dedicó más tiempo a estar con sus ¿qué? Con sus 12 que entre las multitudes. Es cierto, es algo que se aprecia en la lectura de los evangelios. Jesús dio prioridad a formar un equipo, oiga, lo hizo rápidamente al comienzo de su ministerio y lo hizo a conciencia, dedicando mucha oración al proceso de selección y gran ahínco e inversión de tiempo al aspecto de formación. ¿Por qué crees que le dio tanta importancia al asunto? Intenté responder, lo intenté, pero no me dio tiempo. Había tal urgencia en su anhelo de hablar que afectó su habitual cortesía y capacidad de escuchar. Dice, él quería que su ministerio trascendiera su muerte. O sea, Jesús, que iba a servir solo 3 años en esta tierra, le dedicó más tiempo a los 12 porque él quería que en su muerte su ministerio trascendiera. Amén. Entonces tenía que dejar muy grabado esto en el corazón de 12 discípulos. Dice, él quería que su ministerio trascendiera a su muerte. Sabía que esos 12 seguirían siendo sus pies, óigalo, sus manos y su boca cuando él ya no tuviera. ¿Qué son entonces los discípulos? Nuestros discípulos son nuestros pies, nuestras manos y nuestras bocas. Dígame. Hizo un nuevo intento de incorporarse en la cama, pero no tenía fuerzas. Le ayudé y coloqué varias almohadas detrás de su espalda para que pudiera permanecer sentado. Entonces me señaló la pequeña mesa que había en un extremo de la habitación. ¿Puedes acercarme ese cuaderno y estilografía, por favor? Sobre la primera hoja en blanco, oiga bien, escribió 3 M's. M de mamá, 3 M's. Mayúsculas, recargándolas a conciencia. Me miró y me interrogó, ¿oíste alguna vez el proceso de las 3 M's? Nunca reconocí. Corresponde a un acróstico formado por 3 palabras inglesas. Volvió al cuaderno y completó los vocablos. Oiga bien, van a aparecer allí man o men, M-A-N, man, movement, en inglés movement, y la tercera monument, man, movement y monument, que implica men en inglés, hombre, movement, movimiento, monument, monumento. Dígalo conmigo, dígalo fuerte, hombre, movimiento y monumento. Otra vez dígalo fuerte, hombre, movimiento y monumento. Exacto, volvió a mirarme con intensidad mientras punteaba con su estilografía cada una de las palabras. Escucha, hijo, su voz seguía denotando urgencia, la misma con la que me había convocado esa mañana. Dios toma a un hombre, subrayó la palabra man, men. O sea, se escribe man, se pronuncia men. Que nunca he sabido por qué, pero es así. Sí, inglés es muy tremendo. Lo usa poderosamente a ese man, lo usa poderosamente, mostrando su gracia a través de él. Eso provoca que surja un movimiento a través del hombre. Que surge un ¿qué? Un movimiento que sacude las aguas, ¿verdad? Hizo un círculo en torno al segundo vocablo y ese movimiento afecta a personas que se implican en la misión, cautivados por el proyecto y contagiados por la influencia de ese líder. Nadie es capaz de medir el proceso, el poderoso efecto que puede ejercer un grupo de personas tocadas por la mano de Dios y dirigidas sabiamente por un siervo humilde y consagrado. Había un triunfo en su voz,
Pero esta voz bajó de tono al marcar con la estilografía la siguiente palabra: monumento. Oiga esto, con demasiada frecuencia lo repitió con tristeza. Muy a menudo, cuando el carismático y consagrado líder pasa, aquel movimiento que surgió a su sombra y afectó a tantos va perdiendo fuego hasta extinguirse. Lo único que queda es un monumento. ¿Ya entendió? Hombre, movimiento, ¿y para qué quedó todo? Para un monumento. Un monumento. En memoria del monumento ese. Un recuerdo frío como la piedra de algo que pasó, pero que ya no pasa. De una presencia divina que estuvo, pero que ya no está. Hermano, esto es aterrador para un ministerio. A mí me aterra eso. Sería el fracaso de mi vida que un día me tocara partir de esta tierra y todo lo que se levantó se diluya. Y todo lo que se logró se caiga. Y todo lo que se hizo se venga al piso. Sería el fracaso a mi memoria. Sería el fracaso de tanto esfuerzo. ¿Sí me entiende? Y es un riesgo que corremos todos los líderes. En el Nuevo Testamento, Gamaliel habla de 2 líderes que se levantaron antes de Jesús. ¿Se recuerdan? Y dice, se levantó fulano y arrastró a gente, pero después murió él y todo su movimiento se vino abajo. Después se levantó sutano y murió y pereció todo el movimiento. Pastores, créanme que ahí es donde está el dilema de nuestro ministerio. El dilema de nuestro ministerio es si nosotros vamos a hacer eso, un hombre de Dios usado en mi generación, que generamos un movimiento de Dios, pero después nos terminamos convirtiendo en un monumento. Vea lo que está pasando en Gales. Vea lo que está pasando en Alemania, vea lo que está pasando en Inglaterra y en todos los lugares donde hubo avivamiento, que son aquellos megatemplos hoy, monumentos. A mí me impresionó, óigame bien, escúcheme, que en los 500 años de la Reforma, que se hicieron tantos eventos importantes, por ejemplo, el apóstol Harold Caballero viajó a los lugares donde se llevó adelante la Reforma protestante. Y que eran esos megatemplos donde predicaron los grandes hombres más tremendos de la Reforma, donde no cabía la gente, donde eso estaba abarrotado de gente. Hoy, ¿qué son? Monumentos. Quedaron en memoria de Martín Lutero, en memoria de Wesley, en memoria de. Y eso es lo peor que a nosotros nos puede pasar. ¿Se imaginan si le hubiese pasado a nuestro Señor Jesucristo? Un gran hombre que generó un gran movimiento, pero quedó como un ¿qué? Como un monumento. Nuestro Señor no ha sido así. Porque nuestro Señor fue un gran hombre, Dios hecho hombre, generó un movimiento de gloria, pero su movimiento hasta hoy persiste. Amén. Ahí donde está la gracia del Evangelio. Dice, ve, mis ojos estaban fijos en la hoja de papel. Dice, leyendo las palabras una y otra vez y asimilando el poderoso mensaje que contenían. Entonces carraspeó tan largamente que yo pensé que agonizaba, pero solo se aclaraba la voz. Casi me sobresalté cuando sentí su fría mano sobre mi antebrazo. Escucha, le dijo, escucha. Hablaba deprisa, como si presintiera que el tiempo se agotaba o como si temiera que no fuera a alcanzar a transmitirme esa urgente verdad. La única forma, la única forma de evitar que el fuego se apague cuando se extingue una antorcha, escúcheme, es que haya inflamado a muchas otras. Es que haya inflamado a muchas más. ¿Entiendes? Transferir la fe a otros, contagiar el fuego a muchos, infectar con el bendito virus que está tan famoso ahorita, de la visión y la pasión a cuantos nos rodean. Formar un equipo, óigalo, de eso se trata, de formar un equipo inoculando en cada uno de ellos la pasión que nosotros nos consume. Quien tenga ese acierto perpetuará el fuego y logrará que su iglesia siga afectando a personas, alcanzando a las naciones, vaciando el infierno, aun cuando él ya no esté. No trabajes solo, no trabajes
No trabajes solo. Óigame bien, me sorprendió que su mano ejerciera en mi antebrazo tanta fuerza y el fervor con el que hablaba. Dime, hijo, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Perfectamente, dice. Respondí mientras con mi otra mano cubrí la suya y mi cabeza asentía con firmeza el mensaje recibido. Siervos que se reproducen en otros siervos. Pablo a Timoteo, Moisés en Josué, Elías en Eliseo. Y a su vez, Timoteo, Josué y Eliseo se siguen multiplicando. Debo advertirte que invertirás tiempo en personas que te fallarán. Invertimos tiempo, dinero, energía, recursos en personas que nos fallaron. Si le fallaron a Jesús, no nos van a fallar a nosotros. Ahora ve, pero esa posibilidad no debe desanimarte. Cuando localices a alguien que ame genuinamente a Dios y quiera servirle, adóptale como a un hijo espiritual. El apóstol Leopoldo habló de paternidad espiritual, del padre, la pastora Marilyn. Y abre el cofre de tu sabiduría para que él asimile eso. Es la única forma de que el mundo siga lleno de piedras vivas y no de monumentos muertos. Es el camino para que esta generación y las que vengan sigan contando con iglesias ardientes y no con cementerios religiosos. Casi había enojo en su voz cuando siguió diciendo esto. ¿De qué sirve que cientos de peregrinos, contemplen las escaleras que Spurgeon pisó para colocarse tras su púlpito, si detrás de eso no hay una voz que rete hoy al ser humano? ¿Sabe que hay gente que viaja para tomarse una foto en el púlpito de Spurgeon? Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores en el siglo XIX, pero ya en ese púlpito ya no predica nadie. Quedó para monumento. No sé si me estoy explicando. ¿Qué utilidad tenemos en visitar el rincón donde Wesley se arrodillaba con tal frecuencia que llegó a desgastar la madera si no se siguen erigiendo altares donde se doblen rodillas implorando la visitación de Dios? Hay gente que va y dice, ¿dónde oraba Wesley? Entonces se arrodillan ahí donde se arrodillaba Wesley, pero ya no está pasando lo mismo que cuando Wesley. No queremos monumentos fríos, sino antorchas que irradien luz y calor a un mundo que lo necesita desesperadamente. Y eso se conseguirá transfiriendo una fe viva, una visión clara y una pasión que nos consuma. Usted lo ha hecho conmigo, le interrumpí y le estoy agradecido. Sin embargo, jamás me sentí digno de tomar ese relevo. ¿No pensó nunca que al elegirme usted apostó al caballo perdedor?, le pregunta Navajo. Sobre la humedad de sus ojos se pintó una sonrisa. Nunca pensé tal cosa, me dijo sin titubear. Hay algo más importante que la aptitud, capacidad de hacer cosas, y es la actitud, motivación y espíritu con que se hacen las cosas. Low Hall lo dijo en la siguiente manera: la aptitud con P es lo que eres capaz de hacer. La motivación determina lo que harás, pero la actitud con C determina lo bien que lo harás. Volvió a aclararse la garganta y bebió un sorbo de agua. Los medicamentos secaban su boca, pero esta tenía aún sabias sentencias que pronunciar, y por eso continuó de inmediato. Rápidamente vi en ti mucho más que interés por hacer cosas correctamente. Te vi interesado en hacer las cosas correctas. ¿Entiendes la diferencia? De nuevo asentí mientras hacía la firme decisión de escribir cuanto antes esas frases y meditarlas. Es más importante la actitud que la aptitud. No es lo mismo hacer cosas correctamente que hacer las cosas correctas. Mi viejo pastor debió leer mis pensamientos, pues enriqueció la reflexión al añadir: un siervo eficiente es el que sabe hacer cosas correctamente. Un siervo efectivo es el que sabe hacer las cosas correctas. Sostuvo un silencio necesario para asimilar la sabiduría de la frase y pasados unos segundos recalcó: hay valores más importantes que la capacidad y los talentos, aunque estos indudablemente tienen su importancia. Tomó la Biblia y buscó entre sus páginas
Aún en ese gesto pude percibir que las fuerzas le estaban abandonando. Sus dedos parecían perezosos, como si las finísimas hojas de papel se le antojaran en rocas pesadas. Por fin localizó el texto y giró hacia mí la Biblia, marcado con su dedo, con su delgado dedo, la parte que quería que yo leyera. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Le miré después de haberlo leído y él desentrañó la enseñanza oculta en aquellas palabras. Observas que Pablo le encomienda a su discípulo delegar la misión. Así es, admití. Es lo que pareciera en la lectura, pero ese trabajo debería encargarse a personas que resuman dos cualidades. Oiga, fidelidad, una, e idoneidad. Dos, aprecias el orden en el que aparecen, el orden en el que se relacionan esas características, ¿sí? Primero fieles y luego idóneos. ¿Te acuerdas, Neto, que esto lo hablamos hace años? Hace muchos años lo hablamos. Primero fieles y luego idóneos. ¿De qué vale que sea idóneo y no es fiel? Aquí lo hemos hablado por años. Dice, ve, De hecho, mi apóstol, bueno, nosotros también lo hemos experimentado. Hemos tenido líderes que han sido buenos, pero hoy en día no están con nosotros. Idóneos, pero no fieles. Entonces, es mejor cuando vamos a seleccionar discípulos, seleccionar que la primera cualidad no sea la idoneidad, sino la fidelidad. Su siguiente comentario lo hizo con palabras impregnadas de una convicción que no dejaba dudas en cuanto a las convicciones firmes. Estoy seguro de que el orden es premeditado y cuidadosamente calculado. Primero la fidelidad, después la idoneidad. La fidelidad apunta a la cualidad del carácter, la idoneidad a un conjunto de capacidades. Esto segundo es importante, pero lo primero es vital, absolutamente fundamental. Hay personas capaces de cantar como los ángeles, o de hablar con asombrosa elocuencia, o de disponer de tremendos dotes organizativas, o ser líderes influyentes, pero si no contemplan o si no complementan esa idoneidad con la necesaria fidelidad, ninguno de ellos será apto para servir en el reino de Dios. Porque en ese reino se cotizan otros valores, tales como la lealtad, la humildad, la fidelidad. Amén. Amén. Yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros es tener en cuenta la fidelidad y luego la idoneidad. Primero la fidelidad y luego la idoneidad. En tanto y en cuanto tengamos discípulos fieles, la idoneidad se irá construyendo en el camino. Hoy cuando leo esta palabra y esta expresión, recuerdo tantos discípulos fieles que nosotros tenemos en este lugar, pastores, pastoras fieles, idóneos para el trabajo. Reflexionemos en eso que el hombre dice, ¿no? Yo quisiera que mis pastores, a partir de ahora, y veo a Edison, veo a Mayorima, están haciendo un trabajo maravilloso, pero que se enamoraran con la misma pasión que tienen de ver gente, multitudes, del trabajo íntimo con discípulos. Jesús tenía 12 discípulos, no todos eran iguales para Jesús. A veces cuando se necesitaban cosas especiales, seleccionaba 3 de ellos. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran esos 3? Pedro, Jacobo y Juan. Voy al monte de la transfiguración, no fueron los 12, él fue con ellos 3. ¿Ves? Para ir a resucitar a la hija de Jairo, ¿a quiénes escogió? Pedro, Jacobo y Juan. Pero para cosas mucho más íntimas, ¿a quién agarró? A Juan, al discípulo amado. Entonces dentro de los 12, ellos ocuparán diferentes lugares en nuestro corazón, pero seguramente habrá uno que será muy íntimo o íntima de la pastora, y habrán otros que son quizás menos íntimos, pero que son fieles al llamado que Dios nos hizo. Yo creo que estos días yo he estado muy contento, pastores, viendo con la pandemia cómo el ministerio no se ha detenido. Y si alguien me pregunta por qué en la pandemia el ministerio de MCM no se ha detenido, sino que parece que todavía crece, yo diría discipulado. Yo quiero que la sierva nos dé su impresión
Anaí, nosotros le decimos la bendecida, porque ella es la esposa del bendecido. De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo en nuestro sector y las personas que nos estamos ganando, esas personas las discipulamos aparte. Y los líderes que ya tenemos firmes, que nos están levantando las manos, hacemos un discipulado aparte. Y de esa manera vamos formando discípulos. Y bueno, ahí estamos pues trabajando en la obra de Dios. Extraordinario, extraordinario. ¿Quién me puede decir algo? Bueno, en estos días, pastora, el pastor Leopoldo, el apóstol Leopoldo va a decir algo allí. Apóstol, esta es cuestión de mucho tiempo, porque a veces uno quiere ser padre rapidísimo. Muy bueno. Y esta es cuestión de un proceso de mucho tiempo donde se invierte mucho amor, mucho dinero y mucho tiempo. Dinero, escucho eso. Esto no es cuestión tan que va a ser rapidísimo. Esto es una cuestión de proceso donde uno debe aprender a tener paciencia con el hijo. Sí. Porque ese va a dar resultado de lo que tú eres. Por eso yo estoy convencido de que el hijo va a hacer lo que sea el padre. Ese es mi ejemplo. La palabra dice, el hijo hace lo que ve hacer al padre. Gracias, apóstol. En estos días, pastora Marilyn, que estás aquí, y pastor Martín, vino a mi oficina unos discípulos de ustedes. La familia, vino el esposo, la esposa, el hijo y la hija. Y se sentaron ahí a conversar conmigo, traían unos diezmos. Se sentaron a conversar conmigo. Y cuando ellos están hablando conmigo, yo estaba tan contento y tan feliz. Porque pareciera que yo estaba hablando era con ustedes. ¿Sí me entiendes? Y dije, qué bendición lo que están haciendo Marilyn y Martín. O sea, me hablaron unos tremendos líderes, ¿vale? Unos discípulos del Señor, altamente comprometidos con la obra. Y evaluó el trabajo de ustedes. Me doy cuenta del trabajo que ustedes han hecho y el tiempo, el amor, los recursos que han invertido en formar esa calidad de discípulos que hablan como ustedes. Ustedes recordarán que cuando a Jesús lo hacen preso y se lo llevan, Pedro sigue de cerca, el apóstol Pedro. Y entonces la gente empieza a decir, tú andabas con él. Y una de las cosas que decían, tú andabas con él, ¿por qué tú hablas como él? Porque el discípulo termina hablando como su discipulador, como su padre. Entonces, son años, no es fácil. Llega un momento en que es tan estrecha la relación entre el discipulador, el discípulo, que es una relación de padre e hijo, es una relación de paternidad espiritual. Como decía Pablo, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Johnny, yo quiero que nos digas algo allí. ¿Sabes la importancia que tiene, Johnny? Decíamos que no lo pudieron ver porque lo hicimos fuera de cámara, pero que me parece muy importante. Johnny y Anaís, que son esposos, ellos no son discípulos principales míos. Ellos son discípulos principales parece pastor Jorge y la pastora Omaira. O sea, ellos vienen siendo 144. Quienes son los pastores discípulos míos directos son Jorge y Omaira. Pero dentro de sus discípulos más destacados está esta parejita, que son discípulos de ellos, y ya son prácticamente una pareja de pastores. Impresionante, porque se ve que ahí ha funcionado el trabajo. Va a hablar Johnny. Ella va conocido en los altos fondos como el bendecido. Apoyo la opinión del apóstol, porque él nos dice de padre, el apóstol Leopoldo, del amor de padre. Una de las cosas de motivación de mis pastores, Jorge y Omaira, era que yo siempre, tienes que hacer discípulo, Johnny, tienes que hacer discípulo, siempre. Me recuerdo en la primera reunión, yo nací de la primera reunión 144. Me recuerdo cuando ellos plantearon eso en el discipulado, ellos dijeron, no, nuestro apóstol nos está diciendo 12 principales y vamos a ver, el que más trabaje es el que va a ser aprobado. Me recuerdo que abrí 6 células yo solo. Eso me puse loco, abrí una célula aquí, otra allá. En un día hacía 2 células, jueves, viernes y sábado. Compartía con mis discípulos, fui discipulando. Incluso me empecé hasta a multiplicar discípulos que yo veía con pasión. Esta va a ser tu célula. Y los soltaba ahí de una vez. Pero ellos siempre se enfocaban y me decían que tenía que consolidar y discipular. O sea, que te estaban discipulando correctamente, pues. Y por eso es que decían, ahora ustedes lo están haciendo. Siempre me decían, Johnny, tú eres bueno para ganar, pero necesitamos que consolide, porque un domingo yo solo, con mi equipo de trabajo, traía 80 personas, cuando era por territorio. Y no, aquí traje a este y este.
Pero ellos me decían, ajá, está bien, pero tiene que discipular. Excelente. Y a partir de allí empezó esa pasión en mí. Por eso a los que nos escuchan, los que nos ven, 5 cosas especiales que puede tener un verdadero discípulo, que antes de que usted lo dijera, yo estaba aquí copiándolo, es la pasión. Debemos ver primero en el discípulo la pasión. La segunda, la entrega. Tiene que ser apasionado y entregado por lo que está haciendo. La tercera, un compromiso. Tiene que estar comprometido altamente. Altamente comprometido. La cuarta, tiene que el líder principal que está haciendo un discípulo tiene que ver en ese discípulo la lealtad. Excelente. Si no hay lealtad, no va para el baile. Puede ser apasionado, comprometido, lo que sea, pero si no es leal, Ya lo está tenías fuera. ahí, qué tremendo. Y la quinta última, que es la más importante, es la fidelidad. Extraordinario. Porque si somos leales y fieles, vamos a ser unos verdaderos discípulos. Siempre he aprendido eso de nuestros pastores, que ellos pueden estar pasando lo que están pasando, pero están ahí altamente leales y fieles al llamado de Dios y al ministerio. Denle un aplauso al Señor, pues, maravilloso. Quisiera una intervención del pastor José Luis, que sé que Dios le ha estado alumbrando en este tiempo la palabra del discipulado. También él está siendo discipulado con algunos de los de él. Quisiera una palabra de él sobre esto que estamos hablando, pastor. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. En cuanto a este tema del discipulado, Dios ha colocado cierta inquietud en mi corazón. Y una de ellas es la siguiente, que nosotros los ministros del Señor debemos tener también la capacidad de orarle al Padre para tener el discernimiento en cuanto al tema de identificar qué es un creyente y qué es un discípulo. Muchas veces tendemos a confundir el término líder con un discípulo. Un líder no necesariamente es un discípulo. Lo vemos inclusive en aquella mujer que se encontró con nuestro Señor Jesucristo en el pozo, ¿verdad? Cuando Jesús le habla, esta mujer ejerce un liderazgo y va y busca una ciudad entera y lo pone a los pies de Jesús. Ella evidenció un potencial como líder, un liderazgo, pero no era un discípulo. Ajá. Al igual aquella persona que lo podemos llamar el ex endemoniado gadareno, dice en la Escritura que luego de ser libre, el ex endemoniado se le acercó a Jesús y le rogó, no le pidió, le rogó que le permitiese ir con él. Mas Jesús se lo impidió. Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Dios del cielo ha hecho contigo. Es decir, Jesús ya tenía su núcleo de discípulos, sus 12. Él ya los había seleccionado. Demasiado y él bueno. ya había identificado, tú tienes potencial como líder, tú tienes potencial como líder, tú tienes potencial como líder, pero mis discípulos son estos que están aquí. Estos son los discípulos. Entonces, en base a eso, hemos estado trabajando, ¿verdad? Igualmente lo que usted nos ha estado diciendo, apóstol, en lo que llevamos de mañana, un pastor debe tener mucho contacto, frotarse mucho con sus líderes. Es el espíritu del que hablaba la pastora Marilyn, es el espíritu de paternidad. Es ver a tus discípulos como tus hijos. Y obviamente lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nos trasladamos al mundo físico, vemos que nuestros hijos biológicos se nos acercan planteándonos necesidades y nosotros no escatimamos para invertir en ellos. Y así, esa debe ser la misma actitud con nuestros hijos espirituales. Debemos asumirlo como hijos, debemos suplir todas sus necesidades espirituales, económicas, emocionales y de todo tipo. Un aplauso, hermano, qué bendición. Bueno, yo los escucho hablando, pastores, y me gozo, pues. Y ahí está el secreto. Pues. La gente dice, ¿un secreto? Es allí uno. Es allí un secreto. Quiero de verdad que con esto se despierte la pasión discipular en nuestra iglesia una vez más. Quiero insuflar que esa pasión se despierte en nuestras congregaciones, en las iglesias hijas. O sea, que el centro de nuestra vida sea discipulado. Pastor que no hace discipulado, yo digo, está ponchado. Y no ha seguido el ejemplo, porque el ejemplo lo doy yo. Ya he dicho, y no con palabras, sino con hechos, que lo más importante para mí
no es la reunión de domingo. ¿Por qué se ha podido sostener la iglesia en la pandemia? No por la reunión de domingo. La reunión de domingo fueron prohibidas por las leyes de emergencia. Pero ¿por qué podemos hablar de una iglesia que se sostiene? Por discipulado, por el discipulado. Iglesias que trabajaron mejor con discipulados son las iglesias que se están sosteniendo en medio de la pandemia. Las iglesias que no trabajaron con discipulado no se están sosteniendo en la pandemia. La gente está huérfana. La gente está huérfana. Entonces, ahora tenemos herramientas para discipular. Una herramienta maravillosa para discipular son los teléfonos inteligentes, las redes sociales. En los teléfonos inteligentes un pastor puede hacer un grupo de WhatsApp de 12. Yo tengo listas de difusión donde tengo 500 personas que yo paso un mensaje y a 500 personas le llega el momento que yo paso el mensaje. ¿Ves? El pastor Ismael está haciendo programas por Facebook, ¿verdad, pastor? Y por Instagram también, por Facebook. Está discipulando a través del Facebook, además de que lo hace presencialmente. Pastor, danos una palabra que no nos ha dicho nada hoy. Ismael es uno de los que tiene líderes maravillosos. El muchacho, el siervo ahorita voy a leer algo sobre Jesús Ira, que me escribió bien bonito. Y Jesús Ira y todo el equipo, pero Jesús Ira con el equipo están haciendo un trabajo maravilloso. Es un discípulo, ¿verdad? Cuéntanos allí. Amén, mi apóstol, porque siguiendo la enseñanza que usted nos ha impartido a todos nosotros, compartiendo lo que dicen mis compañeros, algo que nosotros podemos ver hoy en día que nos ha sostenido en la obra que Dios le ha encomendado a ustedes aquí en esta ciudad, en nuestro país, ha tenido que ver con esa reunión que nunca ha faltado. Pero si nos ponemos a revisar un poco atrás la historia de Misión Cristiana para el Mundo, que somos nosotros, algo que de los que hoy estamos más cercanos a usted y que hemos vivido las altas, las bajas, la claridad, la oscuridad, la alegría, el dolor, fue aquel grupito que fuimos entrenados por usted en cuanto a lo que eran los libros que Dios le puso en el corazón a usted. Firme, constante y creciendo, los primeros rudimentos, el poder de la visión celular, el poder del liderazgo, el último libro que ustedes escribieron para lo que era el doctorado, ganando a mayor número para discipular a las naciones. Recuerde que en más de una oportunidad ustedes nos rasparon a todos, creo que fue, si no me falla la memoria, 3 veces. O sea, una enseñanza, y cada uno de esos libros fue un discipulado. Eso no había sol, no había noche, no había frío, no había calor. Ni un solo día usted dejó de reunirse con nosotros. Entonces, el éxito de lo que hoy se ha logrado ha tenido que ver con ese entrenamiento, no la multitud, sino eso cercano. Entonces, lo que hemos estado tomando esa parte de ustedes en cuanto a ese grupo pequeño, no las masas, sino ese grupo pequeño de darle esos mismos libros. Como decíamos la semana pasada que estamos en la reunión de Podencuentro, que lo estamos dando cada martes. O sea, ¿por qué vamos a acceder al libro de fulano de tal, a sotano, mengano, si tenemos los libros del padre de la casa? Libro que Dios puso en su corazón y libro que por medio de esos libros fue que ellos construyeron la base de lo que es Misión Cristiana para hoy. Para hoy en día, lo que ha sostenido eso. Nosotros le recalcamos a los que estaban allí en las clases, ¿por qué nuestros apóstoles hoy en día están relajados? Se puede decir de una manera, porque sabe que han construido un equipo que están sosteniendo el trabajo que Dios le puso en el corazón a ellos. Entonces nosotros le decíamos, no nos enfoquemos en esa reunión donde tenemos los 50, los 70, los 80. No, ¿dónde están esos? A que vean el libro de su pastor, que vean el libro de su apóstol, que ¿para qué vamos a estar accediendo al libro de personas extrañas? Bueno, maravilloso, pero es que esos libros describen la historia de quiénes somos Misión Cristiana para el Mundo. Entonces ahí es donde radica todo. Vamos a enfocarnos en esos libros, para que vamos a estar inventando más. Y como le decíamos a esas personas que estaban allí, hoy todo lo que está sosteniendo esto es esa palabra que Dios puso en el corazón a nuestro pastor y que le inspiró a escribir estos libros. Y entonces yo le decía, veamos estos libros, y qué casualidad, son 5, como la mano de Dios. Porque son 5, es la mano de Dios como que llevándonos. Porque cada uno de esos 5 libros, mi apóstol, son 12 discipulados, 12 clases de 12 discipulados. Sí. Y veo que ahí es donde está el triunfo. Maravilloso, pastor Ismael. Yo me gozo porque
nos recuerda el pastor Ismael que ya hay pastores, incluyendo el pastor José Luis también, que empezaron a un grupo pequeño a darle esos libros, pues. Porque asumen, si a mí me formaron en esos libros, yo voy a formar el corazón de mis discípulos con esos libros. Ahí los tenemos disponibles en PDF. Los tiene el pastor Andrés, todos los 5 libros, ¿no? En PDF. Me escribía Jesús Ira, que es tremendo líder ahorita del pastor Ismael, un discípulo del Señor. Me decía, amén, mi apóstol, lo quiero mucho a usted, es mi papá. ¿Ve? La visión de paternidad. Y él es discípulo y hijo de Ismael. Desde pequeño lo he visto, siempre me ha inspirado. Que algún día quiero ser como usted. Bueno, en lo malo no, ¿viste? Ahora dice, hace poco me recordaba, mira cómo me hizo que me quebrantó el corazón. Me recordaba cuando usted iba a visitar a mis papás al Tocuyo. Yo una vez por semana iba para el Tocuyo porque yo estaba haciendo unas células con ellos allá y lo estaba encaminando para establecer una iglesia en el Tocuyo. Y bueno, Jesús Ira era un niñito, un triponcito, como veía Kendall aquí, él andaba allá en ese tiempo. Él dice, usted iba a visitar a mis papás en el Tocuyo y cuando mi apóstol Belki me daba las clases en CESI, imagínate tú, él es formado de CESI, no existía zona de campeones, que es CESI, Centro de Enseñanza Cristiana Integral, ¿no? Y eso me conmovió mucho porque sé que ahora que mi juventud es para Cristo, pero desde mi primer año de edad he estado en MCM viendo el ejemplo de ustedes, mis apóstoles, ¿ves? Un niño que desde un primer año de edad ha crecido en un discipulado. Aquí tenemos vamos a ponerla a hablar también antes de pedir, a Mirna. Siempre la tenemos que poner a hablar a ella, porque ella es la niña, la primera niña, o niña, que nosotros presentamos aquí hace 21 años. O sea, cuando yo cumplo 21 años, entonces ella cumple 21 años, así. Una discípula del Señor, 21 años, la primera presentada, ya es una señorita de 21 años, ¿verdad? Cuéntanos ahí, Mirna. Es muy importante eso que usted está hablando sobre el crecimiento dentro de la iglesia y que cuando crecemos dentro del ministerio nos volvemos parte de él y es muy difícil apartarse de él. Ajá. Aunque van a venir tentaciones, van a venir los problemas, como jóvenes los llevamos muchísimo, pero tenemos eso en la mente de que fuimos formados dentro de un ministerio. Y es algo como que yo le he conversado a mis pastores que es algo que nos mantiene atados al ministerio. Y por más que queramos o que el enemigo nos quiera apartar, pues no va a poder. Porque es algo que con lo que crecimos. Fue con lo que nos instruyeron. La palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino del bien, el camino del Señor. Y crecer, como decía mi pastor Ismael, con esos libros de usted. O sea, es algo que de verdad nos sirve a nosotros para formarnos a nosotros mismos. Porque el hecho de que ya seamos líderes no quiere decir que no vamos a volver a repasar esos libros. Así es. De verdad que en este tiempo de cuarentena he estado repasando esos libros y es lo que me ha mantenido firme Gloria en a Dios. este tiempo y lo que le he estado hablando a las personas de la célula y de verdad que ellos están demasiado agradecidos tanto con los líderes, con los pastores y con ustedes, con la palabra que cada domingo y cada miércoles se da y es porque hemos aprendido a ser, me encanta mucho el primer libro que es firme, constante y creciendo. Hemos aprendido a ser firmes aquí en el ministerio a pesar de ser constante siempre y que siempre esté ese crecimiento en la obra del Señor siempre, es algo que nunca nos debe faltar. Un aplauso pues al Señor, aleluya, qué maravilloso. Mire, yo creo que el diablo tiene que agarrar su maleta e irse de aquí, porque esta es la generación que se levantó ya son discípulos del Señor, me siento honrado y feliz. Quiero invitarles, vamos a hacer una oración, incluyendo pastores si me están escuchando, pastores de iglesias hijas, pastores o líderes de las iglesias hijas también y miembros, líderes. Todos vamos a hacer un compromiso de no cerrar este año, el año 2020, sin un discípulo, 2 discípulos, 3 discípulos. No creyentes. Espero que termines con 20 creyentes, 30 creyentes, 50 creyentes, pero por lo menos 3 discípulos, 4 discípulos, gente en los que tú vas a invertir tu vida para que ellos sean, aleluya, una persona que garanticen la continuidad de tu ministerio. Amén. Mi ministerio está garantizada la continuidad porque yo hice discípulos. Como decía el pastor Ismael, uno hoy en día está relajado. No que estoy descansando, pero estoy en otras actividades ahora porque puedo descansar en todos mis pastores y en todos mis discípulos que están pastoreando la Grey. Porque yo sabía, por cierto, que si uno quiere, apóstol Leopoldo, tener una iglesia grande, no puede ser una iglesia de un solo pastor.
Una iglesia grande no puede ser una iglesia de un solo pastor. Una iglesia que crece, la iglesia del Pastor Shaw llegó a tener 750 pastores, porque era una iglesia de cientos de miles. Entonces, si queremos tener una iglesia grande, tenemos que levantar discípulos y mañana van a ser ministros del Señor. Amén. Entonces vamos a orar por eso. Todo el mundo le nace la inquietud de hacer discípulos. No solo ganar almas para Cristo, sino de hacer discípulos. Levante su mano allí donde usted está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias, 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 gracias. A partir de hoy, Señor, creo que hay un avivamiento, aleluya, en el hecho de hacer discípulos. Tenemos demasiados niños maravillosos en esta congregación. Tenemos demasiados adolescentes preciosos y jóvenes hermosos. Señor, si ellos se disponen a ser discípulos, ganaremos esta generación para ti y la próxima generación, y cambiaremos este país. Profetizo, Señor, que se aviva la llama del discipulado a nivel nacional e internacional. Empieza esa pasión por investigar sobre discípulo y discipulado, y viene algo grande en ese sentido. Señor, recibes la llama, recibe la antorcha, aleluya, y declaro que vas a levantar tus discípulos, y así como Jesús levantó 12, tú levantarás 12 discípulos que serán la garantía de la continuidad de tu vida y de tu ministerio en esta tierra. Dios me les bendiga, los quiero mucho, hasta el próximo lunes, amén, amén y amén. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este mensaje te impulse, rete y llene de fe. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.